Iniciar grabación y vamos a empezar con el segundo capítulo de Triangle Strategic. Bien, cargar partida. De verdad que lo intenté, de verdad que lo intenté. Lo intenté, de verdad quería jugar el Starfield. Pero nada, no voy a matarme la cabeza por hacer este tipo de cosas. Luego volveré a descargar Skyrim y me haré una run de mercenario 100% con muchos mods. Pero este no va a ser el día hoy. Este es una misteria secundaria, ¿no? Dan comienzo preparativos para la ceremonia de la triple pacto que se celebrará en el castillo del Alba. Bien, vamos a hacer la misión secundaria, a ver qué nos ofrecen las secundarias. No sé si nos ofrecerán unidades, un poco más de historia, qué objetitos. No sé, vamos a ver qué nos ofrecen. Wherever did my fool brother run off to? I explicitly told him I wanted him here when we welcome our guests. It would seem Prince Roland shrugged off the King's Guard and went on a little excursion. Consejo Real de Glaucburgo. Un noble cuyo linaje se remonta a los albores de Glaucburgo. Se encarga de liberar a los realistas, una facción de nobles monárquicos, así como de gestionar la política del reino como consejero real. Ok. I swear it's as if the boy exists to drive up. Me disculpas, Alteza, pero parece que se ha escabullido de los vigilantes ojos de la Guardia Real. Us mad. He is an embarrassment to our family. Príncipe heredero de Glaucburgo. El heredero del trono de Glaucburgo aprende de su padre Ragnar el arte del buen gobierno y está a cargo de la facción de los realistas. A menudo está en desacuerdo con su hermano Ronald debido a sus personalidades tan dispares. Okay. No matter. I will see to matters myself. Your honored guests have arrived, Your Highness. Se ve malísimo este tipo. Realmente soy malo. Un mercante de compañía de Norcelia que viaja por diferentes países para crear relaciones regulares y regular el comercio de la sala del hierro. Ok, la sala del hierro. Dale, perfecto. Yo voy a jugar una horita y jugaré unas horitas, o sea, jugaré esta misión, esta secundaria, y jugaré otra principal. Y luego de eso jugaré Pathfinder. I see new faces among them. I trust you can tell me more, Clarice. But of course, Your Highness. ¿Y esta gente? The imposing-looking woman over there is General Avlora of Esfrost. Avlora. Her prowess in battle is such that some say she is the second coming of Groma Ironfist, hero of the Salt Iron War. Okay. If the rumors of her strength are true, she is more likely to emerge victorious than any but the Dawnspear himself. Y destronar al mismísimo Masqual, vigilante campeón. Me gustan las mujeres fuertes. Over there is Minister Exham Marshall of the Holy State of Hyzant. Unos sitios ungidos, ok. He is the newest appointee to the Saintly Seven, and has been placed in charge of the military and diplomatic affairs. 'Tis a rise to prominence nigh unheard of for one so young. La tierra a su paso, este señor es temible. Me pregunto si serán estos enemigos en un futuro. A general of the Grand Duchy and Hyzant's young hope. I imagine this will not be the last I hear of them. Y sí, creo que me está hablando a mí. I know this man, Sorsley End of Hyzant, yes? Otro ungido, mira tú. Just so, my lord. As you doubtless know, he is the Holy State's Minister of Salt. A prestigious position, though it is said he feels threatened by Minister Ay, Exham. qué lindo. Tenemos a gente que se odia. Según este juego es como Juego de Tronos So en even the cuestión de great intrigas monolith políticas. that is the Holy State is not immune to internal strife.
Thank you, Claris. I can see they were not wrong to tap you to lead the consortium. Perfecto. As the officially appointed bookmaker for the tournament, it would not do for me to be ignorant of the combatants. Este tipo se ve que es malísimo, este mercader, Clarus Broker. Clarus. Your Highness, Lord Thalos and Lady Erica, brother and sister of the Archduke, have arrived. Ok, del actual archiduque. They will be joining the festivities in Archduke Gustadolf's stead. Ok. Word has it that Lord Thalos has been appointed Prime Minister, which would make him the second most influential individual in all of Esfrost. Ok, esos serían alguna especie de familiares o primos o tal, los que enviaron a Federica con Serinoa. Archduke Gustadolf is said to prize freedom more than anything. It would seem that includes the freedom to put his own family above all. With all due respect, Your Highness, the decisions of another nation are their own. Do take care not to say anything that might offend our new allies. You need not remind me, Patriot. I know there is little to be gained from quarreling with Esfrost's ruling family. Muchos NPCs, me gustan, muchos NPCs. Me gustaría ver la apariencia en ilustraciones de esta gente. Honored guests, I am Franny, Crown Prince of Glenbrook. It is an honor to welcome you to our kingdom in my father's stead. I can assure you we have spared no effort in preparing for tomorrow's festivities. Let us ring in this new age of alliance together. Me intriga saber cómo va a explotar esto, la verdad. No lo voy a negar. I imagine some may be too occupied awing us with their prowess in the tourney to enjoy the revelry themselves. Muéstrame cómo Allow me son. to escort you to Whitehome Castle, where the ceremony will take place. Whenever. Y no me los van a mostrar. Qué mal. Me hubiese gustado ver cómo es el arte de ellos. Sobre todo de la generala esta. Super generala. Ah, ya va a haber una especie de combate. Opa. Y este es. Finally, you return. Roland es el amigo de Serinoa. At ease, Huet. I trust all was well in my absence. Well enough. Another visit to the Wolfort domain, was it? ¿Cómo es esta? ¡Opa! Me gusta. Integrante de la Guardia Real de Cosburgo. Hucket Burker. Una nueva recluta de la Guardia Real con tarea de proteger a Roland. Desde niño soñaba con subir a la familia real y tras años de duro trabajo consiguió solicitarse en el ejército a temprana edad. Ok, perfecto. Indeed, on minor business. My apologies for leaving unannounced. Apologies indeed. You know full well that I am under strict orders from your father to accompany you on any excursions outside the castle. I'm perfectly capable of taking care of myself. Y te puedes cuidar de ti mismo, pero le estás sacando un dolor de cabeza a la muchachita. Besides, no one would lose any sleep if something happened to me. Father and Franny least of all. Even Cordelia would get along perfectly fine without her brother. Cordelia, no sabemos todavía nada de Cordelia. Well, I would not. Or have you forgotten that you are my one and only sworn liege? Ay, qué linda esta relación. Huet. Te cayó esa boca. It won't happen again. I should hope not. So it is true that you plan to fight in the tourney on the morrow, and alongside House Wolfort, no less. How did you... His Grace Me lo told dijo me un pajarillo. when he commanded me to keep you out of trouble. So father knew all along. Y sí, eres un loquillo, ¿qué te puedo decir? And so Así I que have decided participaremos to de un make torneo. decide. Ok, me gusta. You won't be slipping away on my watch this time. ¿Cuántas tropas se pondrán en partida?
¿Qué tan serán los escenarios? El del primero fue súper pequeñito. Supongo que por lo que estoy viendo, las historias secundarias no tienen que tener combate. Mira tú, ok, interesante. No todas las historias secundarias tienen que haber combate. A ver, me di cuenta de algo. Este es el ejército de. Este ejército es el aliado. Se ve el ejército aliado. Está cool eso. Y fue donde fue parar Ronald. Y aquí fue a donde fue parar nuestro protagonista, nuestro Sarinoa. Nada, tras una huida poderosa por pegarle a los bandidos, Sarinoa y su cohorte regresan al castillo de Wolford. A ver, trataré de hacer todas las secundarias posibles porque, bueno, por esto de que pueden no estar disponibles después. En lo posible trataré de eso, de hacer todas las secundarias posibles. Tengo sueño, ayer nos acostamos súper tarde jugando nuestra partida de rol. A las 6 de la mañana, Dios mío santo. Y hoy estoy que me caigo del sueño. Welcome back, the both of you. Were there any troubles while we were out? ¿Quién es esta? Uy, no vi. None to speak of, aside from Eridor here. No puedo saber quién es. Out with it, Benedict! I heard you were beset by brigands. Is the young lord safe? A mi zagal. Lower your voice. Must you always shout so? Or can't you see that it was that big mouth of yours that invited trouble in the first place? ¿Quién es ese, su hermano o su There's papá? no cause for concern, Eridor. Besides, I'm not a child anymore. Mayhap not, my lord. But I've known you since you were knee-high to a... never you mind. Claro, es comandante. Comandante del ejército de Wolford. Erador Valentín. Me gusta eso. Me gusta mucho su arte. Un soldado veterano al mando del ejército de Wolford. Junto a Benedict ha servido a Simon como leal vasallo desde tiempos de la Gran Guerra Ferrosalina. And this must be the young lord's bride-to-be. I am Frederica. It is a pleasure and honor to meet you all. Frederica. And I am Gila, her attendant. Pleased to make your acquaintance. Allow me to introduce those in service of House Wolford. This is Eridor, Master-at-Arms and Commander of our military forces. You'll be the lady of House Wolford. No harm will befall you as long as I'm around. Mientras yo ande cerca. ¿Qué canción tan linda? Me gusta, es muy relajante. And this is Anna, my right hand. Y su hija. If you require anything, just say the word. Ah, me gusta el arte que tiene. Una espía que actúa en las sombras como mano derecha de Benedict. Fue acogida a la casa Wolford tras perder a su familia. Desde entonces se desvive para compensar tal honor. Ana Pascal. Claro, Pascal es el nombre de Benedict, es Benedict Pascal, o sea que sí es su hija adoptiva. They may not be of my blood, but they are my family just the same, and... I am aware that in all of Glenbrook, House Wolford is second only to the royal family. No me gusta mucho es el arte de Sarinoa. Somos una gran familia, confío en que vos también llegarás a ejemplo como parte de ella. Okay. I will do my best not to disappoint you. A joyous day this is! The little lord grew up and found himself the perfect bride! ¡Qué emoción, qué emoción! His voice certainly does carry. Sorry, my lady, but you'll have to get used to it. Esta japonesa. My lord, your father awaits you in his chambers. As for me, I must stay and discuss the preparations for tomorrow's festivities with Anna and Eridor. Lady Frederica, pray come with me. Father is expecting us. Perfecto. Ana y Erador se han unido al grupo.
Me da intriga saber qué van a ser los mapas de batalla. Habilidades de Ana durante el combate. Muévela con sigilo para ejecutar ataques sorpresas letales. Puede ejecutar 2 órdenes de ataque en un turno. Es capaz de ocultarse de los enemigos. Ok. Habilidades de Erador durante el combate. Proteja a tus aliados gracias a tus unidades de defensa. Puede provocar que los enemigos usen sus ataques en él. Está buenísimo eso. Y puede contraatacar los ataques físicos de los enemigos adyacentes. Ok, está muy bueno eso. Pero supongo que cambia, o sea, como que lo mira en caso de que reaccione, ¿no? He de suponer yo. Esa es la desventaja. Puede dar la espalda por equivocación. As you are well aware, there are 2 events of utmost importance to be conducted before Lord Serenoa and his bride are wed. The ceremony to commemorate the joint mining venture. Ok, que supongo que esto es lo del torneo. No, esto no es del torneo. Still can't believe I'll be seeing the day when we break ground on a new mine right here in Glenbrook. And with the full support of Esfrost and Hyzant, no less. You can thank King Regnant for that. It was by his most wise and generous proposal that the 3 nations of Norzelia now strive toward a common goal. No va a ser para siempre. Needless to say, delegates from each nation will be joining in the festivities. Aquí va a ocurrir algo en medio de esa firma. Lord Gran Esfrost, who is overseeing the technical side of the mining operations. The Holy State of Hyzant will be represented by Minister Lila Viscraft of the Saintly Seven. And our own Lord Simon will serve as Glenbrook's delegate and meet with the 2 before the ceremony. Yes? Algo va a ocurrir aquí. Quiero saber qué va a ocurrir. Quite so. After that, it will be House Wolfort's responsibility to see that our honored guests feel welcome. Anna, I would trust you safeguarding both Lord Dragan and Minister Lila. Lila. Consider it done. Then once that stuffy ceremony is over, we can get to the real highlight of the day. The tourney! Ok, que sí se va a hacer en el castillo de Ronald. Just envisioning the greatest warriors from all the realm clashing swords. From Esfrost, the much-renowned General of Laura. And from Hyzant, Minister Exham Marshall. I have heard much of his prowess as well. Marshall. Then, of course, there's our reigning victor, the pride of Glenbrook, Sir Maxwell the Dawnspear. Maxwell, la lanza certera. Qué buen nombre. I wish him all the best of luck against their hosts. They'll need it to beat House Wolfort. On that matter, there are 2 things I should make clear. Prince Roland has expressed a desire to join the tourney as a member of House Wolfort's contingent. Why would the boy want to fight with us and not his own arms master? Opa, lucha de maestro y aprendiz. Me gusta, me gusta. Apparently, he originally formally requested to do just that, but King Regna would not allow it. Oh, qué mal. And so he came to the young lord in hopes of finding another way in. Well, it's more than welcome in my book. The royal family said we're free to put together our own contingent after all. I reckon His Majesty would be beside himself with joy if we could deliver a beating to Esfrost and Hyzant. Eso es verdad. Doubtless so. Very well. I shall inform the prince that he is welcome in our ranks. Finally, there is the matter of Lord Simon's health. Oh. Indeed. Sadly, the lord of the house is in no condition to participate in the tournament. Barring some miracle, I anticipate that Lord Serenoa will have to fight in his Lord Father's stead. Lord Simon. I suppose age takes its toll on even the mightiest of men. O sea que va a pasar muy poco, dentro de muy poco va a pasar, por lo que están diciendo. Está bien. So be it then. You can leave watching over the young lord and Prince Roland to me. Good. I remind you that while this is a joyous occasion,
All of our attendees have their own reasons for coming. Eso quiero ver quién va a explotarla. ¿Qué va a ser lo que haga que la guerra Let's explote? not give them an opportunity to catch us unaware. ¿Quién va a ser el causante? Me da intriga, me da curiosidad. ¿Quién va a meter las patas? Me suena que va a ser el Imperio Sacro. Por lo general los Imperios Sacros son malos. Ok. No hay misiones secundarias, ¿no? A ver. No hay secundarias. Pero quiero ver, a ver. Quiero ver mi lista de unidades. Nivel 2, nivel 2, nivel 2, nivel 1. Ok. Perfecto. Nivel. Clase. Nivel de arma. PB. Ataque físico. Defensa física. Ataque mágico. Mira tú. Yela es más, tenía más ataque mágico que Federica. En realidad, Selimoa es muy bueno, es como la mejor unidad. Es como la mejor unidad que hay de este muchachín. Equipar accesorios. No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Ok, ataque de prestación por el finado. Ah, dale. Campamento. Es el campamento, de verdad. No vi que era el campamento. Vi que me lo dieron, pero no que era el campamento. A ver. A ver. Un momento que estoy respondiendo un mensaje. A ver qué hay por acá. No hay absolutamente nada, solo hay un NPC. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú y qué quieres? Mercader robusto. A Doña Pecuña pongo por testigo de que no hay producto que no me resista. Mira, todo con finestal. Okay, en el bazar podrás comprar objetos y accesorios, así como vender aquello que no necesites. Comprar un accesorio no te hará obtener un efecto automáticamente. Claro. Comprar. No puedo hacer nada, perfectísimo. Y vender, ¿qué puedo vender? Ah. Interesante. Bueno, nada, no puedo hacer nada porque no tengo dinero para hacer nada. Pero más o menos ya me doy cuenta de un par de cositas. Dice, historia principal. El Prefecto Simon le da bienvenida a Federica como su futura nuera, pero también como heralda tanto del reino como del archiducado. Hay mucha charla, pero eso, es un juego que es muy de historia. Es muy RPG japonés. Mucho cha-cha-cha. A ver, ¿cómo es el papá de Father, Selinova? I bring to you my betrothed, the Lady Frederica. A pleasure to meet you, my lord. I am Frederica of House Esfrost. Lo imaginaba en cama. Ho ho, the pleasure is all mine. Ah, okay. Lo imaginaba más fortachón. O sea, menos robusto.
Simon de Wolford. Un guerrero legendario cuya valentía puso fin, ojo. Cuya valentía puso fin a la Gran Guerra Ferrosalina. El señor de la primera de las tres casas de Glausburgo y goza de la confianza del rey, así como del afecto de su pueblo. Ok. Were it not for the efforts of House Wolfort, the Saltiron War would rage on still today. Ok, fueron el factor clave para el final. ¿Qué habrán hecho? I do not deserve the honor of joining your esteemed family, but I will endeavor to serve you all the same. Pero que se note en tu voz, por favor. There is no need for such formalities, my girl. Me gusta cómo habla. You are tired from your journey, I am sure. Pray rest easy tonight. Thank you, my lord. I believe that in any journey, the first step is the most important. A ver, pregunta, dispara. Before we go forward together, I should like to know why you chose to welcome one of Rosellan blood, such as I. O una rose. Quiero saber qué es una rose. Oh, I'd heard you were a strong-willed one. Pray forgive my insolence. And yet, I am set to marry into a mighty house of a foreign nation. I should like to know what you wish of me, that I might live up to your expectations. A ver, ¿te imaginas que sea Federica la que nos traicione? Es Frederica, no Federica. A most reasonable request. Both of you, listen well. Escucha bien, chavaco. Yes, father. Your marriage was agreed upon by Glenbrook and Esfrost, that the ties between our two nations might be strengthened. Ok, evidentemente no es por amor. To give us more leverage against Hyzant with their monopoly over salt. Va a ser Dunalgida quien va a iniciar el ataque, estoy casi seguro. Precisely. With Glenbrook and Esfrost consolidating their power, Hyzant was left with little choice but to join the alliance. Dunalgida. No tuvieron otra opción que formar parte del triple pacto. Y sí, porque si no serían 2 contra 1. And yet, while Lady Frederica is indeed the Archduke's sister, at the same time she is the daughter of a Rosellan concubine. ¿Qué es Rose? And House Wolford, for all Además de su cabello rosado, obviamente. is no more than a bannerman of the king. If the aim was to forge the strongest bond we could between our two nations, It would be far more appropriate for my sister, Lady Erica, to wed the Crown Prince of Glenbrook. just so, yet neither nation chose that. And do you know why? Porque a la te rechazaron. No sé, dime cuál fue la buena acción por la cual te impidió hacer eso. Cuéntame. So that if relations between our two countries were to take a turn for the worse, We could be cast away like pawns. Precisely. Such are the schemes of those who rule nations. Ya, un momento, no entendí. Es probable que sea porque de empeorar la relación entre ambos países podrían prescindir de nosotros, ¿o me equivoco? Supongo que se refiere a que en caso de que las cosas se pongan mal, este Serinova no es un noble muy importante y Frederica no es una hija legítima del rey, o sea, no es como que... Supongo que eso, porque en caso tal, no importa. Ya entiendo, claro, porque si en dado de que explote algo, el pacto que se está haciendo entre ellos dos va a tener muy poca relevancia.
Ok, ok. Es como los casamos porque unimos nuestros países, pero si ahí explota guerra, no son tan importantes como para que ese casamiento impida que vayamos a la guerra. No va a ser un obstáculo. I understand now. And yet, no matter how impure the intentions behind this arrangement may be, I will not bring dishonor to the Wolfort name. Y claro, se ignora porque te tocó una prometida linda. Imagínate que no hubiese sido tan linda. O hubiese sido una personalidad malvada. No estarías tan feliz tú, ¿no? Estás claro que la vas a mojar. Well said, my son. If that is your decision, then... Opa, ¿se va a morir? Father! Lord Simone. I am an old man, and my health is not what it once was. For this reason and more, Simon. as of this day, I abdicate my position as Lord of House Wolfort. You will serve in my stead from tomorrow forth, my son. Oh. But, Father, I am not ready to... Nunca lo estarás. Es ahora o nunca. My decision is not made lightly. You have already shown me, with your words and your deeds, that you are more than ready. Think always about what your subjects need from you. Weigh your choices carefully, then take action. Actúa siempre en consecuencia. Do so, and I have no doubt you will make a great lord. And trust in Benedict. He shall serve you as well as he did me. Bueno, si no, esto fue... Te tiramos al agua y dale, no sabes nadar, aprenderás al momento de intentar no ahogarte. Lady Frederica, your fate is not a simple one. There are many who would try to use the both of you as pawns in their own schemes. Okay. Even so, I hope that you will be there to support my son through it all, as his wife, but also as your own person. Apoyo emocional. This is House Wolfort's entreaty, and the wish of a father. Qué bonitas palabras. Of course, my lord. It was my intention from the moment I boarded the ship. Igual que tú, Frederica, también lo dices porque esta gente es linda y es una buena persona. No creo que hubiese dicho lo mismo si hubiese sido feo y malo. O feo o malo. Beg pardon, my lord, but Lord Dragan and Minister Lila have arrived. Very well. Presiding over tonight's banquet will be my final duty as Lord. Y aquí se va a morir. Aquí se va a morir. Se va a morir antes del torneo. Tomorrow's ceremony will mark the beginning of yours, my son. And after that will be your wedding. Rest well tonight, both of you, for busy days lie ahead. Algo va a pasar antes de la boda. La juventud es como un halcón. Fin. Bien. Bien. Mucho diálogo, pero bueno, es algo que sabíamos que iba a pasar. Iba a haber mucho diálogo. A ver. 30 years after the Salt Iron raged across Norzelia, a vein of precious minerals was unearthed in the kingdom of Glenbrook. From east to west, joy swept the land. Okay. United at last in common cause,
The Kingdom of Glenbrook, the Grand Duchy of Esfrost, and the Holy State of Hyzant endeavored to wrest this bounty from the earth, with each nation providing expertise and resources. This uneasy alliance between once bitter enemies will herald a new era of tranquility in this long embattled realm. Ok. Disocié un poco mientras leía, lo siento. One after another, dignitaries from each nation arrive in Glenbrook to solidify this accord and toast to its success. The first step on the road to peace. Algo va a pasar. Quiero saber qué va a pasar. Among those who would forge this road is Serenoa Wolffort. Inheriting the title of Lord Wolffort from his father Simon, he must decide what foundation he would lay for this new era. Claro. Alzaos, hijos de la salvación. Claro, estos son los aliados que llegaron al castillo y de allí partimos a la capital. Quiero ver qué va a pasar, la verdad me intriga, me da curiosidad saber qué va a ocurrir. Welcome to Castle Wolffort, Minister Lila. Catedrática Laila. Allow me to express my gratitude to the Holy State. Were it not for your nation's generous efforts, this venture would never have come to fruition. Claro, la sede Dunalgida es la que yo creo que va a ocasionar la guerra. You are too kind, Lord Simon. You too have served an invaluable role in this. Estática de los sitios ungidos de Dunalgida. Leila Basker, una investigadora miembro de los sitios ungidos de Dunálgida. Su elevado intelecto le ha valido del puesto de directora de la corte médica. Está lindo su diseño. Though I must admit, the news of the union between your son and Lady Frederica came as quite the surprise. Aunque debe ser que me ha sorprendido saber que no se sabía el matrimonio. Oh. None in Hyzant considered that a bannerman of Glenbrook would join with the ruling family of Esfrost. I hear that Lady Frederica is the Archduke's half-sister. I must ask, how did this arrangement come to be? Apa, la estás tirando a matar, ¿no? Your curiosity is only natural. This union was promised during the war, an arrangement made with the previous Archduke. Truth be told, I am surprised one as well informed as yourself did not already know. Te dijeron zapa. This is your son, as I recall. Serenoa Wolffort, at your service, Minister. Serenoa de Wolffort. And I am Frederica Esfrost. Federica de Fraguelada. Ese es su nombre, ¿no? Federica de Fraguelada. Sí. My son still has much to learn, but I believe this marriage will herald a bright future for us all. For today, I intend to step down and leave House Wolffort in Serenoa's capable hands. A ver cómo reacciona ella. Ah. You're abdicating your position? Ah, reaccionó muy alarmada. Ajá. Surprising news comes in pairs, I see. Nonetheless, I am happy for you both. I imagine the lords and ladies at tonight's banquet will take great interest in the new Lord Wolffort. Los van a traicionar. Pray, go easy on the boy, my lady. I hear that young Lord Dragan of Esfrost shall also be in attendance. Indeed. He has been appointed to oversee operations at the Gran Norselian mines. I understand his star in Esfrost has seen a meteoric rise. El joven promesa del archiducado. Mira tú. I would like to hear more of this new explosive substance he means to use to blast the tunnels. As a fellow scholar of sorts, if in a different field, I am always curious to learn how great discoveries are made.
Ok. He should have arrived by now. Has anyone seen him? Dragan's gone to see the city. He was halfway there before the gangplank landed on the docks. Ah, he is your cousin, yes. I see we share an innate curiosity for new places. Ok, es el primo de Banquet will begin Frederica. soon. I shall seek him out and escort him there. Very good. Though I will host tonight's festivities, I want you to act as if you're already lord of the house. Ok, Our claro. guests are the most esteemed personages of their respective nations. Take care not to cause offense. Of course, father. Educadito, mi hijo, educado. Por favor y gracias, por favor y gracias. Va a ser los del Imperio Sacro los que nos van a traicionar, estoy tan seguro de eso. No quieren que haya unión. Ya lo dijeron, se unieron a la triple alianza únicamente por conveniencia de que, bueno, son dos, yo no me puedo quedar por atrás. Ok, están los civiles. Entre las escenas de historia y las batallas hay una fase para explorar e investigar libremente tu entorno. En esta fase podrás explorar libremente el territorio. Esto significa que, entre otras las posibilidades, puedes hacer lo siguiente: hablar con otros personajes, buscar y obtener objetos, comprobar los mecanismos del terreno antes de la batalla. Correr con tal. Si quieres cumplir la fase de guías y proseguir con la historia, pulsa espacio. Ok. Esto uno no puede resistir a la ceremonia oficial, mi señor. Tiene mis más sirvientes deseos de apoyar en el torneo. Me permite explicar los más de detalles de la triple pacto de las 9 minas. Este acuerdo permitirá a las tres naciones explotar y administrar conjuntamente las recién descubiertas minas de hierro. Podemos esperar un mayor desarrollo en nuestra economía y nivel de vida gracias a la compra-venta de dicho mineral. El maestro Dragan sabe mucho sobre las técnicas de la forja, por lo que es alguien más que idóneo para encargarse de los aspectos técnicos de la alianza. Ah, puedo entrar a las casas, tremendo. Dicen que el príncipe Roland ha vuelto a irse del castillo a escondidas. En fin, tan rebelde como siempre. ¿Podemos partir tal? No podemos partir tal. Hay que ser educados. No podemos entrar a la casa de alguien a partir de sus jarrones. Somos nobleza. Has obtenido un fármaco curativo. Ok. Entrar. Ah, aquí hay algo. Has añadido viajes por Nuestra volumen 12 al Vademecum. A lo largo de la historia encontrarás con diversos escritos, aunque no influyen directamente sobre la historia del juego. Deberías saber más sobre la historia y la geografía de Norcelia. Puedes leer estas notas cuando desees en el apartado de Vademecum, dentro de la región militar, en el menú principal. Has añadido viajes por tal, volumen 8 y 12. Ok. Muy buenas, don Serinoa. Me pillas jugando al escondite con mis amigos. ¿Y te escondes en tu casa? Trampos, hijo de puta. El señor Benedict y yo participamos en el torneo, bajo nuestro liderazgo. Bajo vuestro liderazgo, claro, entendí mal. No os defraudaremos. Ok. Doy gracias gracias por vivir en una era tan pacífica. No me puedo creer que ya hayan pasado 30 años desde la guerra Rosalina. La guerra entre la Sacra Sede Dualinga y el Archiducado de Fraguelada parecía un barajín sin fin. Ha obtenido fármaco de curación. Esta
Frederica estará viendo como Selinova entra como perro por su casa, en las casas de sus vasallos, así que, bueno, bien, perfecto. Entiendo que seas noble y que seas parte de una familia importante, pero no sabía que tenías ese gusto extraño por chismear dentro de la gente. Entre la ceremonia de conmemorativa, el torneo de lisas y el nombramiento como nuevo patriarca, no os faltan labores que os ocupen. Por eso, Frederica y yo queremos familiarizarnos con esta ciudad lo antes posible y ofrecer nuestra ayuda. Este Dragan se ha ido derecho a recorrer la ciudad, sin siquiera saludarnos primero. En realidad, yo también quisiera saber más sobre vuestra ciudad. ¿Podéis contarme cómo son los dominios de Wolford? Como me ha dicho Herodor alguna vez, en esta ciudad uno nunca se aburre. Es una ciudad portuaria que sirve como nexo comercial. Procuramos ser muy cuidadosos con los impuestos para no entorpecer el comercio. Es una ciudad muy segura, gracias a las fuertes murallas que nos rodean. Nos esforzaremos mucho para que esta ciudad sea más tranquila del reino. A ver, creo que estos son más de tal. Sí, me he fijado en que hay mucha actividad comercial en estas tierras. La ciudad representa un punto medio entre el reino y la sacra sede de Dudalinga, así que, como es de esperar, muchos comerciantes de la compañía Norcelia están por aquí. La prosperidad de esta ciudad incide sobre los territorios de Wolford, por lo que consideramos que mi misión es protegerla. Veo que trabajáis con esmero las habilidades de vuestra ciudad. Deben de ser muy contentos. Okay. Mi marido trabaja en el puerto. Los barcos son una parte fundamental para la economía del reino, así como un medio de transporte esencial. Juego al escondite con mis amigos, en lo que espero que vuelva mi padre. Ahora mismo me he pillado buscando un lugar donde esconderme. No te escondas en un lugar tan peligroso, que tu padre se ocupará, no te hagas daño. Qué divertido, ¿por qué no puedes esconderte en un barril? Qué bien, espero que cuando crezcas ayudes mucho a tu padre. Es verdad, el otro día me subió al tejado y me echó la bronca. Eso es porque se preocupa mucho por ti. ¿Puedes prometerle que no se esconderá en ningún lugar peligroso? Vale, le pedí a papá le diré a papá que se lo he prometido al mismísimo Don Selinova. Don Selinova. Ok. Yo hice... No vine para acá. ¿Tiene fama corporativo? Bien. No hay nada brillante. No, salgo. Yo entro, veo cosas brillantes, no hay, me voy. No ha habido ningún incidente en la ciudad o en el castillo. Y es un día tranquilo como de costumbre. Para esta ceremonia se han congregado los dignatarios de cada una de las tres naciones. Un escenario propio para la diplomacia. Recomiendo que vayáis a conocer en persona a cada uno de estos distinguidos invitados. ¿Cómo se atreven Travis y los demás sinvergüenzas esos a asaltar a doña Frederica? Encima, ¿cuándo iba a conocer a su prometido? Vaya desgraciado de Zagal. Es Zagal. Un montón de gente ha venido por todas partes para ver la ceremonia. Antes vi un tipo escudriñar cada rincón de la ciudad con sumo interés. Wolford. Este es. Qué dominios tan ricos y prósperos. Puedo ver la confianza que los ciudadanos tienen en su patriarca. Muchas gracias. Es todo un honor para nosotros. ¿No sois el prometido de Frederica? Disculpa, me llamo Selinova de Wolford. Me he encargado para recibiros, maestro Dragan. Deberíamos regresar antes de que comience el banquete. Os lo agradezco, solo quiero dar una vuelta y echar un vistazo a la ciudad, pero iré inmediatamente al castillo en cuanto acabe. Estamos preparándonos todo para que se celebre vuestra boda con doña Frederica. A ver, debo irme inmediatamente a solicitar una audiencia con el patriarca Simon. Este tipo va a poner bombas en nuestra ciudad.
Ya lo vi todo, ya lo vi todo. Vas a poner bombas. ¿Cómo eres, por cierto? Evidentemente eres malo. Tu apariencia es de malo. Vas a ponernos bombas en la ciudad. El hijo mayor de Sabrá, el gobernador del gobernador del archiducado de Faguelada. Este joven genio estudió sin cesar en la biblioteca con el fin de recuperar el honor de su padre, quien había sido relegado a una sinecura. Estos estudios nacieron de las esferas explosivas. Nos va a quemar la ciudad. Me gusta que el mapa, si tú te acercas un poco a la orilla, es el mapa del mapamundi. Eso está interesante. Bien. Nada, ya hablé con todo el mundo, así que... No, me falta él, de hecho. Para esta ceremonia se han congregado los primeros... Ah, no, sí, hablé con él ya. Nada, hablé con todo el mundo ya, así que me voy. Sí, me voy. Igual, creo que no quería descansar, pero me duele mucho la cabeza. Por lo cual, salgo al mapamundi a guardar y voy a dormirme una orilla. Una orilla porque necesito descansar. Pensé que no me hacía falta, pero necesito descansar. I thank you for your hospitality today, Lord Serenoa. Este es Ragan, ¿no? Sí. Think nothing of it. Did you enjoy the city, Lord Dragan? Quite. Its people are full of life and love for their lord. That says all I need to know about House Wolffort. You honor us with your words. I am only being frank. Frederica is the sister of the Archduke, after all, and my cousin besides. Es mi prima, lo pudieron haber traducido. I would not see her marry into an unworthy house. Suffice to say, my expectations were exceeded. Mentiroso. ¿Por qué sos tan mentiroso? I have heard much of your ingenious contributions to the mining efforts. I sense prosperous days are ahead of us. As do I. Finally, our nations enter into an age unfettered by war. With Esfrost's iron, Hyzam's salt, and Glenbrook's mediation, there is no limit to what we can achieve. We must regard each other as equals, and forge mutually beneficial relationships. I sense skepticism in your words, Lord Dragan. Do you mean to imply our relations are not already mutually beneficial? Aspiro... La balada y su hierro, Duolingo y su sal, finalmente los busco como nación de comercio. Aspiro a cimentar las relaciones pacíficas entre todas estas naciones basadas en el respeto mutuo. Corrígeme si no he escuchado mal, maestro Dragán, pero insinúas que no hay un respeto ni relación pacífica entre nosotros. I need not imply anything. The salt tax you claim makes my case more than clear. Oh no, conflicto entre las naciones. Bold words from one so young. Is that how peers speak to one another? Opa. Perhaps the young ones, yes. What do you think, Lord Me está Serenoa? poniendo a elegir, ¿verdad? Dissatisfaction with the salt tax was one cause of the war, was it not? Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. ¿Cómo que la protección divina de la diosa? ¡Qué mentiras! This is the foundation of the teachings that guide us in Hyzant. By allying with Esfrost, do you mean to gainsay our most fundamental beliefs? ¿Ves que una alianza confraguelada es más ilícita que respetar nuestras creencias? Of course not, Minister. We understand that the source is Norzelia's sole supply of salt. And we would not deny that it is the Holy State's right to harvest and tax it as you see fit. Thank you for acknowledging that. Oh, Though todo el it mundo está strikes me viendo that esto. Your words are measured.
You needn't be so non-committal, Lord Serenoa. It is only reasonable that the three of us have differing opinions on the matter. Eso es verdad. Tampoco hay mucho que indagar. Está claro que tanto el patriarca Serenoa como yo, al igual que todo el mundo, tenemos diferentes puntos de vista. However, that is all the more reason for us to be open to frank discussion. Sin embargo, es justo por eso que debemos dialogar, ¿cierto? Honored guests, pray forgive my son. We of House Wolfort are but simple warriors. I'm afraid matters of finance and politics do not come to us naturally. Sí, bueno, es verdad. Nosotros vamos, matamos, pegamos. This, however, I can say. We will fight injustice and tyranny wheresoever it may be. Cualquier injusticia. Somos los Of course, paladines. we do not enjoy conflict. Still, we will not hesitate to defend our land and our people should the need arise. Ok, aquí se están sacando los pipices. Aquí se están sacando los pipices y poniéndolos en la mesa. Claro, porque en caso de que hubiese una guerra entre estas dos naciones, nuestro reino está en medio de ellas dos. Por lo cual, evidentemente, teníamos que contribuir a la guerra, bien sea para expulsarlos, o bien sea para ayudar a uno, o bien sea para, no sé, controlarlos. No matter how mighty the threat, we will fight for home and kingdom. Yes, Lord Simone. Of that we are keenly aware. I apologize if I spoke out of turn. Los cayó, increíblemente como los cayó. Literalmente les dijo, y sí, la sal, y sí, el hierro, y sí, mi espada que les puede cortar la cabeza. ¿Quién gana? But the fact remains that as every winter passes, the tension between our nations grows, and salt is the cause. The common folk have all but forgotten its taste. I simply want to ease their suffering. The ministry I oversee is committed to the preservation of life. I personally believe that salt should not be a luxury reserved for the privileged few. All those who live require it, not just those lucky enough to be born within the borders of our holy state. You agree with me then? Ojo, ¿posibles aliados? How I feel matters little. In Hyzant, the word of the goddess, as conveyed to us from the lips of the Hierophant. Verga, está bueno porque no sabes qué va a ser realmente el impulsante de la guerra. But perhaps this joint mining venture of yours may lead to the change you seek. No se va a llevar a cabo la alianza. Estoy segurísimo que no se va a llevar a cabo la alianza. Algo va a pasar. We must set our gazes to the future. All of us. Concuerdo, maestro. Catedrálica y Serenoa. Descansen y discutimos I mañana. expect you will be the ones to usher us into a new era. Yes, Father. Opa, cómo los educó. Cómo los reeducó. Les dijo, a ver, aquí nadie se agarra a tortazos. Pendiente perro caliente. Bueno, yo guardo y creo que voy a descansar. Voy a dormir una horita. Hay una misión secundaria, Castillo del Alba y Castillo de Wolfhold. La princesa Cordelia es testigo de una conversación entre sus hermanos Raney y Ronald sobre su padre Regna. Bueno, yo la verdad creo que sí voy a dormir porque estoy bastante cansado. Dormiré una horita y volveré. Volveré. Y vamos a dejar el stream por aquí. En una horita regreso. Aquí son las 5:30. Lo más seguro es que eso en una horita. En una horita regrese. Volver al menú principal, sí. Guardar partida, sí. Eso. Me tomaré un descansito de una horita. Porque lo necesito. Y luego
Me voy a echar... Bueno, volveré o bien con este juego o bien con el Latron Odyssey, que no lo hemos estado jugando desde hace ya un tiempito. Sin más que decir, chao chao.